Pero esto va a empezar. Muchachos, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están todos? Buenos días, doctor. 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 Buenos días. Buba. Bueno, muchachos. Hola, Gloria Isabela. Kevin, buenos días. Juliana, buenos días. Catherine, buenos días. María José, buenos días. Juan Manuel, buen día. Alejandro, buen día. Laura. Señorita Rosso, buenos días. Valentina, Yuri, Laura, Sofía, Pablo, Cristina, buenos días. Hola, Santiago. Valentina, buenos días. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces pues, este segundo capítulo en el cual nos involucra con las situaciones o los estados anormales de los sistemas que habíamos revisado el semestre anterior. Pues hago como una forma de recapitulación de lo necesario que se establece a nosotros tener unos conceptos en términos generales, pues, generales y precisos de la presentación o el hallazgo histológico en cada una de las subpartes que corresponden a cada uno de todos los sistemas pues, que hemos estado mencionando durante este año. Dicho que pues quisiera que como que digamos que lo vivieran o que lograran como identificarlo o darle como esa pertenencia que en estos sistemas pues los temas son más que complejos, hay temas que son extensos, pero si tenemos una disciplina permanente, una disciplina que no es exigente, y que pues yo al menos trato de que basados en esa disciplina se haga este componente de lectura, no sin dejar pues de meditar porque es fundamental, que pues la parte de patología es muy de imágenes, pero en el caso concreto de nuestro aprendizaje requiere de lectura y de una lectura es que nos genere entendimiento. O sea, que entendamos qué es lo que estamos leyendo, más que generar una actitud de memorizar. Es muy dado que sabiendo que existe un comportamiento fisiológico en un sitio anatómico, el cual que para se genere esa actividad fisiológica se basa en unos componentes de tipo histológico, de unas células que tienen hechos en común y que hacen que ellas generen unas actividades precisas y pertinentes a esa parte anatómica que nos estamos refiriendo. Y que en el momento dado, pues que en algunos momentos pues, anteriores había comentado, pues hace que si existe algo que se altere en ese sitio, si sabemos la parte histológica, es muy de entender, no de memorizar lo que sucede realmente en ese sitio. Pues con eso quiero pues hacer como referencia que pues yo al menos intento, y ojalá ustedes lo hicieran por disciplina, es leer. En serio que no requiere, son temas pues que si los acumulamos se hace que acumulamos pendientes por realizarlos, por ejecutarlos, por estudiarlos, por lo que fuera, no es propio o no es pertinente, que eso lo vamos a hacer faltando 1 o 2 días pues, para el examen de bloque. Digamos que es por eso que yo trato como de tener como disciplinas alternas, llamémoslo con la finalidad de motivar, incentivar, entender, disciplinar
pues de que eso no es que llegó la semana o el día del examen y pues el caos, sino que es una disciplina permanente. Así como lo van a vivir ustedes este semestre con respecto a semiología, que todo el tiempo hay que estar haciendo algo y son cosas, no por minimizar, pero que realmente no es demasiado el tiempo que nos va a exigir. Es dado por eso pues que quisiera pues, que buscáramos en conjunto pues algún tipo de propuestas y de hechos con respecto a actividades o disciplinas que pudiéramos tener a lo largo de todo de este semestre. Bueno, voy a hacer unos comentarios, algo que me quieran comentar o decir, aportar. Hay algo, pues que espero que en el transcurso ya pues, de este fin de semana, la forma no, el sitio de donde se van a dirigir las clases, si lo vamos a hacer acá por Google Meet o por otra página que compró o que tiene la universidad disponible. Para hacerlos, pues una de las finalidades que yo vi era que porque las clases se graban, pero aquí también se graban igualmente, pero si es dado que a través de ese otro método es más pertinente, lo hacemos a través de ese otro sitio. Una compañera que muchas gracias pues me hizo pues como la invitación a que lo realizáramos y que estaba disponible pues a colaborar en el momento que lo requiriera y de verdad que muchas gracias. Tengo entendido que sigue Felipe como representante de nuestro grupo, en el cual pues, la comunicación pues con él realmente es permanente, es una comunicación muy clara y muy precisa. Felipe es un gran colaborador y pues, de todas maneras le quiero dar gracias por eso, porque el hombre pues, realmente tiene un sentido de pertenencia a ese tipo de actividad. Bueno, muchachos, comentarios. Bueno, voy a empezar como a hablar, que es como por dirigir, pues es como el formato pues inicial de cada curso. Ya lo están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, listo. Bueno, listo. A ver si yo me dirijo y no me voy a donde puedes. Las clases, intervención. Aquí queda registrado pues que yo asumí este semestre pues lo que veo aquí, la disciplina pues de digestivo, ya que la doctora Cabrera no va a seguir con nosotros hasta que pues se logre pues conseguir otro docente que pueda asumir esta responsabilidad. Pues había un candidato, pero él en estos momentos no puede por compromisos de tipo laboral. Es un egresado de nuestra facultad y que ay, ¿dónde está? Es un egresado de nuestra facultad y que siempre ha querido pertenecer pues al programa. Ojalá pues que sí se pueda realizar. Bueno, muchachos, entonces, tenemos establecido con respecto al horario, es algo que nosotros no nos hemos reunido hemos tenido la primera reunión como programa y tampoco pues como los pertenecientes a ustedes pues que a los estudiantes de sexto semestre, como para definir pues cambios que de pronto se puedan estar generando con respecto a los horarios. Se ha tenido pues establecido en algunos momentos, eso quedó aquí pues, ha quedado en algunos momentos, ha habido variabilidad, eso fue el semestre hace un año, por necesidad de otra disciplina que había que alternar, pero pues no creo pues que en este caso se vaya a dar y se tiene pues más o menos que vamos a tener encuentros los jueves en la mañana, los jueves en la tarde y los lunes en la tarde. Es un horario que es amplio y de pronto eso nos permite pues tener como adjunto otro tipo de actividades que lo que nos genera la posibilidad pues, de fortalecernos con respecto a eso. Igualmente, la patología como elemento de base o de consulta, perdón, de consulta no,
no como de testimonio, sino como elemento dirigido para lo que siempre en último momento nos interesa, que es la parte evaluatoria, donde pues definimos que se sabe que a través de tal libro y de tal edición es donde yo elaboro el cuestionario, para evitar pues que vamos a tener dificultades, sin dejar de reconocer o entender que si las presentaciones están hechas basadas en la patología estructural y funcional de Robbins, mm, adiciones o componentes o adiciones o apartes que se hagan intraclase, que sean claros y que sean objetivos, pues y más que estamos pues tenemos todas las clases disponibles, no va a quitar que eso pueda formar parte de evaluación. Existen en estas 3 ediciones, pues ya hay una nueva edición, pero pues realmente no está como muy disponible. Esto sí, pues tomamos la decisión si quieren en conjunto. Yo recomiendo como en primera instancia la 7ª edición, porque ella es un poquito más de narrar, más de el hecho de leer uno entender. No necesariamente es que tenga menos número de páginas y que por eso sea perfecta, porque es dado que de pronto se llega a resumir y a esquematizar tanto los subtemas pues que eso debe existir como una explicación del por qué sucede cambios fisiopatológicos en algún sitio anatómico, y la 7ª se presta mucho para narrar. También quiero con eso determinar que el hecho de que tengamos la 7ª, la 8ª y 9ª para efecto práctico, eso fundamentalmente no cambia en forma determinante. Hago ese comentario porque pues de un solo texto, una sola tipo de edición se debe sacar el cuestionario. De todas maneras, yo creo pues que todos deben de tener pues en PDF pues cualquiera de las 3 patologías. Hay algo que, de acuerdo a lo que vamos a hacer intraclase, lo que sucede, se requiere de esto, estas consultas en páginas de internet. Creo que yo les he comentado en varias oportunidades, la universidad hace inversiones comprando cierto tipo de elementos de biblioteca virtuales, y eso hay que usarlos, y generalmente hay queja que la facultad o el programa que menos utiliza es la Facultad de Ciencias de la Salud. Por eso pues yo les solicito que al menos establezcamos de que si se hacen búsquedas de algún tipo de necesidad que vamos a tener en el transcurso, y que en el momento que se hace eso quede registrado, pues eso forma parte de nuestra misma acreditación continua, pues que hay que generarle el hecho de hacer uso o buen uso de todo este tipo de herramientas. Entonces, con eso quiero comentar pues que al menos en primera instancia tratemos de buscar algo que se requiere en la biblioteca virtual de nosotros. Estos son comentarios generales. La idea o el objetivo general es nosotros saber o conocer las patologías que sean más sobresalientes. Conocer en una forma absoluta. Pero eso no nos quita de que exista como el concepto general pues, de las patologías que sean viables para nosotros tenernos que ver enfrentados en un momento dado. Hay unas que sin duda alguna son patologías del cotidiano vivir. Ejemplo, en el San Juan o en todas las instituciones hospitalarias, el servicio de medicina interna, pues los pacientes en comunes son, las patologías, digamos, son contadas, porque es muy frecuente que suceda pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC, con todos sus componentes, pacientes enfisematosos, bronquitis, y que hace que sea como el usual motivo de consulta en un servicio de urgencias, en un servicio de consulta externa y de los pacientes hospitalizados, y de que sean patologías muy determinantes, pero pues hay que considerar todas las otras posibilidades, pero con esto sí es conocerlas muy bien, las patologías más sobresalientes que estadísticamente sabemos que existen con gran insistencia en nuestro medio.
no sé, aquí como que se juega un papel como al contrario. En el semestre anterior estábamos hablando esa parte de morfología, que como dice, trabajos que se hicieron, que en un sitio anatómico, que ese sitio anatómico tiene fisiológicamente tales funciones y eso hace que tuviera una presentación normal de tipo clínico y que debido a esos tres aspectos, tanto el anatómico, el histológico y el fisiológico, eh, vamos a tener muy claro cuáles son los componentes histológicos en ese sitio. Ahora pues de pronto vamos un poquito como al contrario. Si debemos tener muy presente que si este paciente nos está generando una presentación clínica, nosotros devolvernos hasta la parte morfológica para tener en una forma muy clara cuáles son los cambios celulares que se están dando para que genere ese tipo de enfermedad en algún segmento o en algún sistema de lo que vamos. Entonces, con eso me quiero referir de que siempre vamos a estar, y ya pues que en este periodo pues vamos de la mano con la parte clínica, pues porque estamos en la disciplina de esa interactividad con la semiología, nos permite que genera en una forma más permanente, más clara, estar haciendo esto. Vamos de clínica, vamos a la parte fisiopatológica, luego vamos a la parte morfológica. Esta parte del glosario, pues de que por ejemplo el semestre anterior también les había comentado, pero hicimos ese tipo de actividad de pronto porque como que el momento no se prestaba, pero a pesar de eso siempre se hacía referencia de lo que se daba clínicamente en cualquiera de los sitios anatómicos que estuvimos mencionando. Ese glosario pues es algo que va como en una forma permanente en semiología, y hablar pues de los términos técnicos, pero de todas maneras nosotros lo vamos a usar siempre pues en una forma más continua para poder establecer algo que, que se usa mucho hoy en día, y es que generar un comienzo de un ejercicio basado en un problema. Y ese problema pues es la forma, el motivo por el cual está consultando el paciente. Bueno, esto pues de los intereses, pues es dado pues que siempre debe jugar un papel importantísimo, analizar y analizar y analizar un hecho que se esté generando en, en alguno de los sistemas, y que eso va a generar ese tipo de forma de presentación, y entonces de acuerdo a eso pues vamos a generar la clasificación de hacia qué tipo de patología es la que se está generando, si es una patología de tipo reactivo, que si es inflamatoria, que si es infecciosa, que si es de tipo restrictivo, que si es de tipo obstructivo, que si es de tipo neoplásico, etcétera, etcétera. Y de todo eso, indudablemente, como lo van a poder ver y ojalá se pudiera hacer de una forma más práctica, pues el momento no nos lo permite, de basarnos a través de hechos de tipo semiológico. Bueno, todas estas habilidades pues son situaciones, comportamientos o diligencias que se hacen intraclase, que dependiendo de lo que vamos a realizar, pues forman parte de ellos, pues o sea, esto es lo que les mencionaba, y establecemos un problema, y entonces a través de ese problema es ir a llegar a que a tener un hecho o una hipótesis o una suposición o un planteamiento de qué es lo que realmente puede estar sucediendo. Indudablemente aquí no vamos a hacer o no forma parte de nuestra disciplina lo que son como las decisiones, porque pues eso es parte del manejo y eso es otro tema aparte de nosotros. Igualmente, esto es la clave, pues, esta parte de la fisiopatología, involucrada directamente con la clínica, pues, para nosotros tener, pues, esos conocimientos determinantes para poder establecer o clasificar hacia dónde vamos con algún tipo de posibilidad de enfermedad que se pueda estar generando en uno de los sistemas. Bueno, con respecto a las normatividades, pues fundamental esto, es obligación asistir a clase. Sin duda alguna, sin ningún tipo de
de argumento que no sea válido, es obligación asistir a la clase. Y sabemos de antemano pues que ante la modalidad que estamos usando se puedan presentar variantes, se nos cayó la señal, pero cada momento que suceda eso, yo tengo la obligación de saber. Porque yo llamo a un estudiante y me está, pues ahí viene pues el tema de eso. Entonces no es que yo voy a estar todo el semestre sin señal o lo que fuera, pues la verdad que no tengo, pues no soy autoridad y no tengo por qué hacerlo, pero es tratar de generar un fenómeno de solución hacia eso, y si llega a suceder, que a todos nos pasa, es demostrar que eso pasó. ¿De acuerdo? Y creo que en este momento pues va a haber más de este tipo de actividad, pues más o menos saben que yo siempre estoy entrando y saliendo, preguntando hacia un estudiante el otro, o sea, yo necesito que estén atentos. Nos corresponde estar en esto, pues hagámoslo. Por mínimo que sea, por maluco, por lo que fuere, alguna cosa aporta, algo que se escuchó, lo que fuere, pero pues si entramos a la clase, vamos a estar de mucho. Por eso hago aquí pues como el tema de que la disciplina interclase es que debemos estar dentro de la clase, no solamente pues conectarnos y listo, y sigamos pues en otro tipo. Algo que creo que pues si a ustedes yo creo que les interese, llamémoslo por efecto de tipo conveniente o práctico, es que debamos tener esto dentro de cada examen. Creo que les había comentado eso, las notas previas, pues hace algún tiempo se está tratando de que quede normatizado dentro de la disciplina de cada evaluación, de que exista un rubro de un X porcentaje de notas obligatoriamente que se hagan previas. Yo considero que eso es más sano que otra cosa, porque nos da la posibilidad de tener otras notas, y entre más notas tengamos, pues son más armas que tenemos, no vamos a depender de una sola, y que a uno le puede ir mal en un examen por cualquier razón. Entonces, no depender solamente de eso. Pero dentro del examen, la idea es que siempre vamos a tener algún porcentaje o algo con respecto a esto. Aclaro pues que en el momento que se haga una nota previa es porque tengo notas de todo el salón, no generar notas a unos estudiantes porque hicieron algún tipo de actividad y los otros no. Es el momento en que todos tengan alguna nota. Bueno, estos son los sistemas, pues como ustedes bien lo saben. El programa pues lo voy a revisar, pues a hacer los ajustes que sean pertinentes para pues en su momento dado pues, que se los vaya al doctor David Bentacura a entregar. Ese es el orden. Vamos con sistema respiratorio en forma inicial, luego sistema cardíaco, luego el sistema vascular, luego vamos con sistema linfoide y luego sistema hemático. Realmente se establece como sistema linfomatopoyético, porque eso lógicamente lo pongo en una forma independiente debido a que pues, en el sistema linfoide lo que utiliza es el componente sanguíneo para transportarse, pero ellos tienen un comportamiento totalmente diferente y por eso lo clasifico aparte, así como hicimos el semestre anterior. Bueno, muchachos, de esto, de lo que vamos a hacer este semestre, o sea, yo les abro las puertas como para que propongamos, si quieren lo hablan, meditan, razonan y me hacen comentarios, o a través del representante me dice, vean, nosotros proponemos que podamos hacer esto y esto durante el semestre, actividades que se llaman intraclase, como por ejemplo, el semestre anterior, bueno, simplemente comento pues de que siempre igual, las clases son magistrales y yo soy el responsable, yo soy el que las dirijo, yo soy el que las doy casi en su forma completa, pero ya lo saben que cómo es, que siempre estoy haciendo esta intermediación, ¿cierto? En la cual estoy preguntando, estoy recapitulando, estoy proyectando, etcétera, etcétera. Y es posible que se den, pues dependiendo del acuerdo que lleguemos, de asignaciones parciales, por ejemplo, de minitemas. Claro que en esto de minitemas y búsquedas aparte en internet, pues eso sí es a voluntad mía, y la cual al menos espero que entre el primero y segundo bloques se haga
al menos cada estudiante tenga una intermediación, que yo le dije, busque mi internet algún tema y nos lo va a socializar, etcétera, etcétera, pero son temas pequeñitos o apartes pequeños. Y otro que sería con los otros tres sistemas, que sería vascular, linfoide y hemático. Que eso sí, pues soy autónomo y yo iba llevando. Esto era lo que teníamos en el semestre anterior, en el cual ustedes hicieron una presentación en PowerPoint, hicieron la presentación de un artículo en inglés, la presentación de un caso clínico, posiblemente se iba a realizar o se realizó en forma teórica y algunos practicaron la presencia de un acto de retroalimentación como era un taller y otro tipo de actividades que pues pudiéramos haber realizado. Pero esta es como la parte esquemática. Entonces, basado en eso, a mi concepto, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint, pues no sé, puede que no sea como tan, pero si lo quieren que lo hagamos, por ejemplo, yo entregarlas y que simplemente nos basemos en un solo formato y se organicen o lo que fuera, se puede hacer, pero sin, pues no creo que sea como algo fundamental, como si lo pudo haber sido en el semestre anterior, de hacer presentaciones. Está esto otro, pues saben que esto es una exigencia de estar buscando artículos que sean innovadores, que ojalá sean de nuestro medio, que sean dirigidos a las enfermedades en las cuales nosotros vamos a asumir posiblemente pues, a tener enfrentamientos o responsabilidades con ellas y hacer la socialización de eso, porque eso es necesario, eso es parte de una disciplina no formativa, sino en todo el tiempo, cuando tengamos el ejercicio de tipo médico, de estar retroalimentando esta disciplina médica hace que sea siempre evolucionando, modificándose, estableciendo formas de encontrar formas nuevas de clasificar las enfermedades, de orientarlas, hechos morfológicos que se encuentren nuevos, indudablemente enfermedades nuevas y sobre todo la parte terapéutica. Eso es algo que es viviente todo el tiempo. Hechos que puedan hacer realizar seminarios, talleres y quizzes, todo lo que podamos encontrar pues, con respecto a esto. Bueno, me falta eso. Con respecto al laboratorio, pues está por definir si lo vamos a hacer en forma presencial. Si no se hace en forma presencial, haríamos virtualmente. Yo creo que no, la idea es que sea uno por cada bloque. Así más o menos como hicimos el semestre anterior, yo muestro unas imágenes, hablo de ellas, y ustedes me hacen unos dibujos con X subtemas o apartes que yo les he dicho que me los consignen y se haría eso, pues es como una forma pues, de realizar el taller y que eso es un espacio que tenemos pues para un espacio evaluativo que se tiene y pues no ir a dejarlo, a pasarlo por alto. Bueno, muchachos, escucho ustedes qué me quieren proponer o después hablan y me hacen como las propuestas a través del representante. Yo determino y tomo la decisión de qué tipo de actividades. Y me refiero a lo siguiente. Son cinco sistemas. Yo estaba pensando que todo el salón tuviera algún tipo de actividad en los dos primeros sistemas, o sea, respiratorio y cardíaco. Y luego, en los otros dos sistemas, igualmente todo el salón, o sea, tuvieran dos actividades en el semestre. Indudablemente, dependiendo de lo que vamos a proponer, a realizar en estos momentos. Si quieren coger las presentaciones y venga, vamos a actualizarlas, como a reformarlas, o sea, basándonos no en hacer presentaciones nuevas, sino la misma. Simplemente actualicémoslas. Posiblemente hay algunos términos que se están utilizando, hay una forma de clasificación, o le podemos adjuntar algo que va con respecto, por ejemplo, a la clínica, algo que es en semiología, como sea. O si les parece que no, pues no se hace. Si se hiciera esa presentación, si ya haríamos una forma de esquema diferente a los grupos, que sería solamente pues una vez por semestre. Si no, pues haríamos esto, que al menos cada uno, pero cada uno es porque, cada uno o cada grupito, porque pues yo creo que sí se requiere que sea por grupitos, de hacer algunos tipos de actividad, en ejemplo, cuando estemos en respiratorio y en corazón, todo el salón, y luego en el otro. Y indudablemente, todo eso es para socializarlo.
Muchachos, escucho. Doctor, pues, una pregunta. Pregúnteme, Camilo. ¿Quién está hablando? Entonces, Doctor, yo, Gloria. Hola, mujer, cuénteme. Doctor, es que ahí decían pues lo de los casos clínicos y como no vamos a estar pues en Armenia ni podemos sacar el permiso para sacar el caso clínico del hospital, ¿cómo haremos ahí? No, mujer, no. O sea, eso con el hospital, desde hace unos años eso se volvió como un poquito complejo porque no lo permiten regularmente. No, saquemos casos clínicos de Internet. Buscan ejemplo atelectasia y buscan casos clínicos y ojalá sean de nosotros, de nuestro país, porque nos sirve más, por ejemplo, el hecho de buscar algo, es posible que haya apartes o al final algo con respecto a terapéutica y cosas de esas y son protocolos que son de nosotros, ¿cierto? Entonces, busquémoslos en Internet y que sean casos clínicos de patologías frecuentes, ¿sí? Pero no es problema, no es necesario en que sea pues, en el hospital. Yo creo que al menos en la disciplina conmigo lo podemos hacer pues a cabalidad a través de estos medios. Pues, no es la idea, indudablemente con todas las limitantes, pero podemos tratar de realizarlo. Bueno, doctor, gracias. doctor, Por ahí, pues yo hablo por mí. Yo estoy de acuerdo con los casos clínicos, con los talleres y pues con esas otras actividades, pero lo de la presentación del semestre pasado a mí no me parece bien porque se presta para mucho desorden, se presta para que unos compañeros trabajen más y otros trabajen menos y después quede pues un trabajo pues muy, como que no hay como que uno no sabe qué sigue, como que uno no puede mirar, como que uno no sabe usted qué es lo que de verdad quiere. Entonces, pues la presentación, pues yo diría que no me parece bien hacerla este semestre. Me listo, gustaría... perfecto. Perfecto, me parece bien y pues eso, ustedes se ponen de acuerdo, pero me parece muy bien el comentario, estoy de acuerdo con eso, que eso se presta para tanto y yo creo que el momento no está como para eso. Y además que, o sea, la verdad que esto no es complejo, sino que es largo, ¿cierto? Sí, sí, doctor, claro. Y pues como hay tantas fuentes en Internet, uno no sabe cuál es la correcta. Entonces, pues para que Sí, no, usemos de esos parámetros. tiene toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y por eso lo dejé así como en el aire, perdón, que ustedes como que decidieran y decidieran que, como que, basándonos en la experiencia que tuvimos el semestre anterior. Perfecto. Pero yo quiero que pues, busquemos otras cosas que hacer, ¿sí? David, Sí, claro. por ejemplo, David Vargas. David. Sí, señor. Buen día, David. Buenos días, doctor. ¿En qué localidad se encuentra? Yo estoy aquí en Armenia. A usted de Armenia. Bueno. Sí, señor. David, cuénteme, ¿le parece, entendió o propone otra actividad que podamos hacer intraclase, que no sea vuelto tan aburridor, etcétera, etcétera? No, pues, Que nosotros asumimos un poquito de responsabilidad para mostrarle a los compañeros algo que nos gustó. Bueno, etcétera. no, doctor, pues sí entendí, pues me parece bien. Sí comparto la idea, me parece bien pues que no hagamos lo de las diapositivas, creo que sí es como un poco como se presta para confusiones Sí, y perfecto. pues así como de realizar otras actividades, la verdad no se me ocurre como ninguno. Bueno, listo, David. Juliana Andrea. Calderón. Vamos, no tiene micrófono. Bueno. Carol. Y Sasa. Doctor, Hola. doctor, pues yo qué digo, o sea, yo digamos que hasta el Usted. punto que pude estar en el semestre, pues yo estaba de acuerdo con todas las actividades, o sea, lo que son las presentaciones de los quizzes, las presentaciones de todo, porque de verdad siempre daban puntos para el parcial y muchas veces eso era lo que salvaban los bloques.
Ujú. De pronto sí no estoy, pues en este momento es duro hacer lo de las presentaciones, o sea, el hecho de hacer la diapositiva, pasársela y lo de las correcciones, pues porque estamos en la metodología virtual. Pero yo siento que el resto de actividades que se hacían, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Bueno, listo, mujer. Luisa Fernanda. Luisa. Luisa. Hola, mujer, también está sin... Bueno, listo, Luisa. Mariana López. Mariana. Mariana. Oye, nos quedamos sin micrófono. ¿Se está de acuerdo? Daniel Vargas. Buenos días, profe. Daniel, una Pues pregunta. yo A ver, estoy, yo le mencioné ahora que, o sea, es necesario leer. Cada vez sucede esa disciplina de que no se lee. Entonces, ¿qué hace? Que no tengamos comprensión de lectura. Podemos leer un párrafo y es como si nada, porque no tenemos la disciplina de leer. Pero en este tema de patología hay que leer. ¿Qué podríamos hacer como para incentivar, fomentar, bla, 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 para que lean? Yo quisiera que me dieran como alguna posibilidad que me genere un poquito de garantía que sí están leyendo. bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con los compañeros de que pues no hagamos lo de las presentaciones y que pues nosotros hagamos pues como la explicación y que usted nos reforzaba. Pues a mí me parece mejor que pues usted, doctor, nos explique bien el tema y digamos, pues diga, vea, yo de este capítulo, de este libro, saqué el tema para que vayan y lean. Pues eso ahí uno ya va entrado y sabe qué estudiar y que debe estudiar bien y entender bien. Porque a Ah, veces uno, pues los compañeros hacían la presentación, pero pues uno no sabía dónde lo sacaron y uno estudiaba de un libro y a veces ahí en el libro le faltaba alguna cosita y preguntaba eso. Entonces, pues es bueno, mejor que esté así. Y listo. pues de las actividades, pues me parecería bien, pues no sé, talleres con respecto al tema, con preguntas del tema para el bloque y pues que, pues así talleres de ese tipo, que nos den como un refuerzo de lo que vayamos a estudiar. Bueno, listo. Bueno, entonces queda más o menos ya definido, no vamos a trabajar basado en eso, sino en otro tipo de actividades en las cuales creo que hay dos elementos que son fundamentales, es que debemos trabajar hablando con casos clínicos y con eso demostrar, como por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, encontramos un paciente con una telectasia, pues sentamos un casito clínico de una telectasia y hacemos un comentario pequeño de qué es lo que es la telectasia, cómo se clasifica, un comentario pequeñito. Igualmente el artículo, pues sí, eso es un requisito, es una disciplina que tenemos que tener. Y otras que vengan. Entonces, miren a ver cómo les parece. Si hacemos que hagan 2 intervenciones durante el semestre, 2, estoy hablando no como personas, sino como grupitos. Los grupos, ustedes los organizan, pero no que sean grupos tan grandes. Ustedes son como 44, por ahí más o menos. Entonces podría ser unos 8 o 9 grupos de 5 personas, podría ser, o de 4, ojalá fuera de menos, en los cuales yo les voy asignando y asignando y asignando cosas que propongo de que vamos a hacerlo para el sistema respiratorio y sistema cardíaco. Y luego, para los otros sistemas que quedan faltando, volvemos a repetir. O sea, van a ser 2 actividades en el semestre. ¿Sí? Actos, o sea, que sean, por ejemplo, de evaluatorios, por ejemplo, un taller, pues que es el tema en común, pero que yo requiero lo que les he comentado, que a mí me garantice que ese taller lo hacen, no copiar y pegar y entregar. ¿De acuerdo? O sea, que ni siquiera pues el título. Vuelvo otro comentario, muchachos, lo que se hable, lo que suceda, exijo que se hable aquí. Si algo me tienen que decir, acá. ¿No les pareció? Aquí. Lo otro no hace sino entorpecer la comunicación, muchachos. No hagan eso. No maneje ese mundo bajo ante estas situaciones que no es necesario. Ténganlo para ustedes, para lo que quieran hacer, pero no como parte de una disciplina. Si es el caso en algún momento dado que no pudo haber comunicación, para eso está nuestro representante, que digamos, él es la vocería mía ante ustedes y la vocería ante mí, la mía ante ustedes y la de ustedes ante mí.
no utilicen esos medios, eso son cosas feas y se ve de muy mal gusto pues en un personal que está trabajando con salud, de hacer ese tipo de actividades. Entonces, si quieren, ustedes vuelven y comentan y a través del representante me dicen, oficializamos entonces que sí, queremos o proponemos hacer esto y esto y esto, y yo defino qué, y hago la organización de los grupos, pues ustedes las hacen o como quieran que las vamos a hacer. Vamos a hablar hoy un poquito de un primer tema, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el sistema respiratorio. Ya hablamos en el semestre anterior al iniciar que teníamos que basarnos con un tipo de tejido que era el tejido epitelial, por la gran importancia que él tiene porque es un tejido que es de un porcentaje altísimo dentro de todo el sistema respiratorio y que es muy de esperarse que todas las presentaciones clínicas que se den, ejemplo, la presencia de una secreción aumentada en un sitio donde regularmente se da, o la acumulación de una secreción en un sitio estacionario, porque por gravedad, por lo que fuera, llegó hasta esa superficie, a pesar de que no hay estructuras para generar secreciones, como por ejemplo a nivel de los alvéolos, que puede estar eso lleno de líquido, por cualquier situación, por difusión de tipo vascular o por acumulación de secreciones de otro sitio y que vayan a tener un fenómeno como escurrimiento, porque hay crecimiento de células, hay un fenómeno de tipo obstructivo o porque parte fisiológica de zonas que tienen que ser aireadas y en un momento dado no lo son, que eso va a generar presentación clínica. El hecho de que haya un exudado o transudado en ese sitio, la presencia de microorganismos en algunas zonas, hecho que son muy favorables por el tipo de sistema que nos estamos refiriendo, que nos hace que siempre vamos en una u otra forma, a generar en ese gran porcentaje que existe en el sistema respiratorio, que es el tejido epitelial, sin dejar de subestimar otro tipo de estructuras, por ejemplo, el tejido muscular liso juega un papel importantísimo en patologías del sistema respiratorio. El tejido conectivo, como son las fibras elásticas, es algo también fundamental. Hecho que sucede con frecuencia, por ejemplo, a nivel del intersticio alveolar, por las respuestas inflamatorias, que se liberan cierto tipo de sustancias y entonces nos va a generar, esas sustancias generan lesiones a nivel del tejido conectivo como parte de ese proceso de reparación y de respuesta. ¿Y qué hace ahí? Es dañar las fibras elásticas y eso genera unas consecuencias permanentes en ese sitio, irreparables y que lo que nos va a generar, como por ejemplo la dilatación anormal de los alvéolos, que lo que se define pues como el enfisema. Bueno, hay algo que digamos que ha cobrado no importancia, sino como un poquito de hecho sobresaliente desde hace unas 2 décadas, y eso es por el hecho de que se hacen diagnósticos en una forma más temprana, hay una serie de herramientas que cada vez evolucionan más, herramientas de tipo paraclínico que nos permiten hacer esto de diagnósticos oportunos. Bueno. Y me estoy refiriendo a lo que son las enfermedades congénitas. Un comentario ahí de tipo embriológico. Sabemos que entre la cuarta y la séptima semana del desarrollo, y concretamente el divertículo central, es lo que viene a generarse, pues como todo este proceso evolutivo del sistema respiratorio, y más o menos en la quinta semana, las vías aéreas que van a generar, están destinadas a generar esas estructuras entre medianas y distales a nivel del parénquima pulmonar es que van a comenzar su desarrollo. Eso hace que en ese momento de germinación
y de proceso de reproducción de tipo celular por cierto tipo de conexiones cercanas como es a nivel del esófago, pueda darse la posibilidad de generar anomalías de ese tipo. Es a partir de esta época. Más o menos, en este periodo que llama el pseudoglandular, que va entre la sexta hasta más o menos hasta la 17 semana, se produce esto que es la ramificación de todos los bronquios en esa estructura de tipo dicotómico, que cada vez que hace una subdivisión genera una mayor cantidad de ramas, las cuales esas ramas son de mucho menor luz, de una pared más delgada y de unos cambios histológicos que la van determinando hacia un sitio anatómico que tiene más músculo liso, tiene más cartílago, tiene menos cantidad de glándulas, el epitelio es menos alto, en esa forma dicotómica. Luego está un periodo que se llama canalicular, que va entre la 17 y la 26ª semana, en el cual se va a desarrollar esa porción periférica bronquial. Es decir, lo que van a hacer en un momento dado lo que son los bronquios de tipo respiratorio, los bronquios y bronquiolos de tipo respiratorio. Esto hace que, si sabemos que este componente de maduración de tipo pulmonar no lo llamemos que es una forma tardía, es el momento preciso porque no se requiere de ese tipo de actividad desde un comienzo, como si puede ser, por ejemplo, que el corazón esté generando su proceso, su actividad desde una etapa temprana, y esto es en una etapa ya tardía, pues sabemos que el hecho fundamental es que se comience a producir el surfactante y eso comienza a generarse más o menos después de la 28, 29 o 30 semanas de gestación, pues cuando ya se va a generar ese proceso final de preparación, porque ese surfactante lo va a necesitar no el feto, sino el recién nacido, pues para dilatar los alvéolos y poder entrar aire. Antes no lo requiere. En la semana 26, ya como vamos de adelante, comienza el desarrollo de los alvéolos también y comienza pues en una forma proximal a distal, o sea, primero va con los áculos, luego esos áculos en la parte terminal se han conformado por ese epitelio primitivo en esa forma inicial, lo que nos va a generar o evolutivamente o hacer la diferenciación a los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2. Existe un elemento primordial que hace que se genere ese tipo de subdivisión. En cada bronquiolo terminal pues, se han generado 3 generaciones de bronquiolos respiratorios, en cada uno de los cuales se genera un ducto transitorio, que es lo que va a determinarse como lo que son los áculos terminales. Ese periodo alveolar es donde se va a dar la presencia de esas prominencias a ambos lados de las paredes aculares. O sea, está ese saco, esa zona dilatada, y ahí se comienza a generar como unas prominencias o una serie de salientes, y donde ya existe, pues, indudablemente un componente de tipo conectivo en el cual, pues, obviamente se van a depositar las fibras elásticas que juegan un papel tan importante en ese sitio. Entonces lo que sucede es que ellos van a crecer en forma perpendicular, van dividiendo los áculos en forma incompleta en unas unidades pequeñas de menor tamaño, que van a ser en última instancia lo que son los alvéolos, que son como pues, este tipo de indentaciones que van saliendo de ese sitio y que van a formar pues en última instancia pues lo que es ese fenómeno, ese conducto. Esto de la maduración microvascular, entonces está una doble capa pues, capilar en los septos interalveolares, que ya se va reduciendo de tamaño, con el fin pues, de permitir que exista una pared o una membrana, la membrana alveolo-capilar con unos componentes y de un diámetro tan perfecto que nos permita generar ese fenómeno de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, entonces ya dentro de las enfermedades, muchachos, un segundito.
Bueno, muchachos, qué pena. Gracias. Bueno, entonces, dentro de las enfermedades congénitas, siempre se da la posibilidad de que no exista, de que sea pequeño, de que, o de que sea pequeño y no funcional, como otros que estamos mencionando acá, además de la genesia, la aplasia y la hipoplasia, es que los lóbulos pulmonares tengan anomalías entre ellos, de que exista algo que llama secuestro pulmonar o pulmón accesorio, como veremos. Otro que es más o menos esperado que llegara a suceder, que son los quistes congénitos pulmonares. El otro es el enfisema congénito y las malformaciones vasculares de pulmón. Con respecto a estas malformaciones congénitas, pues vamos a hacer, en cada uno de los sistemas se va a hablar de ellas, y el más importante, pues, digamos, de búsqueda, y que ha evolucionado de una forma impresionante, son las anomalías congénitas del corazón. Bueno, la genesia pulmonar es la ausencia completa de un tejido pulmonar, de las estructuras bronquiales, debido a que existe una supresión del desarrollo celular en la cuarta semana. Ese tipo de lesión puede ser lobar, puede ser total, puede ser uni o bilateral. Si llegara a serlo, pues sabemos que eso es incompatible con la vida. La más frecuente es que sea unilateral y que regularmente es más de esperarse que suceda a nivel del pulmón izquierdo. Y la arteria, pues en ese sitio, pues es también más que estar ausente, es que ella se va a unir directamente a la otra. Es dado que en algunos de estos tipos de malformaciones se asocian con otro tipo de malformaciones en otros sistemas, perdón, qué pena. Bueno, no, pues esto ya lo había mencionado. No se tiene como muy establecido a lo que corresponde realmente como esa causa. En esta imagen estamos viendo aquí lo que estoy señalando. Esta es la tráquea y ella no genera como esa subdivisión aquí, o sea, no tiene la carina, esa subdivisión del lado derecho y lado izquierdo. Simplemente ella se continúa solo hacia el lado derecho, donde vemos que aquí está completamente desarrollado el pulmón. ¿Cierto? Y en el lado izquierdo, pues hay un vacío, y lo que de pronto veremos más adelante, que es factible, cuando existe esta ausencia y esto genera una presión negativa, este pulmón trata de hacer una forma que se llama hiperinsuflación compensadora para suplir las necesidades que se están requiriendo, y como además tiene el espacio, él tiene la capacidad de generar ese sitio. Lo cual, pues, en cierta forma, da un aspecto como si eso fuera una lesión como de tipo enfisematoso por el aumento globoso y acumulación de mayor cantidad de aire del parénquima pulmonar. La aplasia pulmonar es el sitio o la situación donde hay supresión total de todas las estructuras bronquiales, pero sucede algo, es que existe un brote rudimentario a pocos centímetros de diámetro, generando un tipo de tejido pulmonar displásico, y esa palabra displásico no es que tenga alteraciones citológicas anormales, sino que se dice displásico porque es algo de tipo funcional. Está la imagen donde vemos que está la tráquea, aquí está la subdivisión a través de la carina, y aquí emerge el bronquio principal derecho y aquí el bronquio principal izquierdo, y hasta ahí llega. Es un esbozo lo que existe. La hipoplasia es la disminución del tamaño y el número de las vías aéreas, tanto de vasos sanguíneos y de alvéolos, y esto se determina cuando el pulmón pierde el 40% de su peso normal para la edad gestacional. Esto es un hecho que en el momento de hacer las necropsias, que sabemos que esto es un acto obligado, todos los recién nacidos y los niños hasta que cumplan 2 años, independiente de la causa de la muerte, pues indudablemente que si es accidental, con más razón se hace. Es necesario hacerla, y que es también muy frecuente que se decía en los servicios de patología lo que llamamos los fetos, o mortinatos y embriones, y que hace que se haga el proceso de necropsia, y que siempre lo que se realiza, se hace la extracción del bloque cardiopulmonar, o sea, todo esto se extrae, se
obstruye la vía aérea con el fin de que no le vaya a entrar agua y eso se sumerge en un recipiente con agua y el hecho de que ese fragmento, o sea, flote o no flote, pues eso nos va a determinar de que eso es funcionalmente posible a pesar de que sea pequeño, porque le entró aire en el momento, por ejemplo, si fue que nació o si no nació, pues eso no va a flotar. Y ante eso también se establece, se pesa cada órgano, que existen unos parámetros de peso por edad gestacional y por sexo, a medida que va evolucionando el feto hasta recién nacido, inclusive después de recién nacido, hay unos parámetros un poquito más amplios que nos permite determinar el peso de ese pulmón. Ejemplo, se ha perdido sobre el 40% para que nos determine que este feto o este recién nacido tenía un pulmón de tipo hipoclásico. Es dado que igualmente se asocia a otro tipo de malformaciones congénitas, como por ejemplo de tipo genitourinario y de tipo digestivo, e inclusive se asocia con hernias de tipo diafragmático. Obvio, esto es algo que es compatible con la vida y es dado que puede haber momentos, que si no existe un examen clínico juicioso, puede haber momentos largos en los cuales no sea diagnosticado en una forma eh, oportuna. Esta es la imagen, la tráquea, las subdivisiones, y vemos el tamaño de este pulmón con respecto a este. Que si fuéramos a pesarlo, este va a tener más del 40% de disminución de del peso que le corresponde. Bueno, hay algo que llama el tejido pulmonar accesorio. ¿Qué quiere decir eso? Son islotes de tejido pulmonar que pueden estar por fuera o por dentro de los pulmones. Y se dice accesorios porque tanto anatómica como funcionalmente, ellos se encuentran completamente separados del pulmón, o sea, tienen sus propios vasos sanguíneos y su actividad fisiológica es totalmente independiente. Hay algo que sucede en ellos, clínicamente puede ser totalmente asintomático, simplemente es un fragmento adicional de parénquima pulmonar que se está aireando, o puede que no exista o las estructuras que lo llevan, que no tengan unas buenas condiciones de aireación, o pueden cursar con trastornos respiratorios porque se genera un factor de riesgo a que se dé esa situación de trastorno respiratorio en ese sitio. Esta imagen nos está mostrando un derecho y está este adicional. Esto es un pulmón accesorio. Bueno, hay otra situación que se llama anomalías de la lobulación. Es el 75% de todas las anomalías congénitas. Y regularmente no es completa. Y es común en la unión de lóbulos vecinos por diferenciación deficiente. También es común que suceda ese componente no de sitios inversos, sino que existen las lobulaciones al contrario, o sea, que van a darse 2 al lado derecho y 3 al lado izquierdo. Se habla de algo que es este signo de herradura, que es muy frecuente mencionarlo en malformaciones congénitas. Por ejemplo, se habla del riñón en herradura por la forma como toma, que es una forma incurvada. Y se ha descrito pues también ese signo de pulmón, que es un pulmón que hay, en el cual sucede una fusión retropericárdica de los lóbulos. Entonces hace ese fenómeno como de acodadura a través del corazón y por eso toma esa forma como incurvada. Eso pues da que el pulmón sea mucho más pequeño, pero son totalmente independientes. Esto del secuestro pulmonar pues es algo pues semejante, que son tejidos pulmonares que son llamémoslo como el tipo de accesorios y que pueden estar pues en forma separada y que pueden estar dentro del lóbulo pulmonar o por fuera del lóbulo pulmonar. En estos pues se está haciendo como la diferenciación, que el que está intralobar pues va a tener una propia permanencia de una pleura. No es usual de que se encuentren procesos infecciosos en ellos, regularmente es unilateral. Es dado que va a tener
un comportamiento independiente de sus estructuras vasculares y de tipo nervioso. Cuando es entonces de tipo lobular, sí se le determina más como de tipo accesorio. Y en ellos, pues es dado que sea más frecuente que presenten patologías de tipo inflamatorio o infeccioso. Bueno, eso es el comentario como lo mismo. Los quistes pulmonares, entonces, es unos espacios anormales, regularmente redondeados, los cuales están recubiertos por unas paredes que son generalmente delgadas y que en su interior es de esperarse que tengan aire, pero por secreciones y dependiendo del sitio localización anatómica que se encuentren, pues puede presentar acumulación de líquido o de moco. Por ejemplo, porque hay unos que ellos se clasifican que son periféricos o centrales, y los centrales pues van a ser originados en estructuras donde todavía hay componentes de tipo glandular, entonces va a haber secreciones dentro de la luz de ellos. Es dado que cuando se presentan los quistes pulmonares es de normatividad que buscar que no vaya a existir la presencia de quistes en otros sitios. Entonces, como les mencionaba, ellos se clasifican de tipo central y de tipo periférico. Bueno. La localización de los centrales, ellos son más a nivel de periliares, ellos realmente son únicos, son de mayor tamaño, ellos pueden estar deslocalizando intrapulmonar o extrapulmonar, ellos pueden ser ciegos, y ciegos es que no tienen ninguna comunicación con el arco bronquial, o pueden ser comunicantes. ¿Eso que genera? El hecho que lo sea, que son quistes, son espacios grandes donde se acumula líquido o secreción de moco en más o menos buena cantidad. Eso hace que sea un factor de riesgo para siembra de microorganismos en ese sitio. Y lo más usual es que ellos vayan a terminar haciendo procesos de tipo infeccioso. Bueno, la pared, pues internamente está revestida por epitelio de tipo respiratorio. Podemos encontrar en ellos lo que les mencionaba, glándulas, e inclusive la presencia de fragmentos de tejido cartilaginoso y de músculo liso, formando parte de la pared. En ellos, a diferencia de los periféricos, que son más pequeñitos y regularmente son múltiples, las paredes son más gruesas. Y es posible que inicialmente no se establezca ningún hallazgo clínico, ninguna presentación, sino que, ejemplo, un niño con infecciones a repetición, y hace que pues, se pueda llegar como a esta posibilidad diagnóstica y que no forma parte del diagnóstico diferencial principal, pero pues en algún momento dado sí podría serlo. Entonces, los periféricos, pues como hablábamos, ellos son regularmente múltiples, son más pequeños, ellos pueden comprometer segmentos o inclusive ser extensos y comprometer lóbulos. Ellos pueden tener unas formas regularmente, son circunscritas, o sea, muy bien determinados dónde comienza y dónde termina, o estar unos quistes en un sitio, otros en unas zonas un poquito más distantes. Estos espacios son de tamaño variable y nos va a generar ese aspecto como si fuera un pulmón en esponja, como si fuera un panal de abejas que es lleno de orificios. Esos quistes están revestidos por epitelio de tipo respiratorio y puede que se encuentre igualmente músculo liso, tejido cartilaginoso, pero lo usual es no encontrarlo. Y en estos casos, regularmente esas cavidades pequeñitas están comunicadas con el arco bronquial. ¿Sí? Bueno, todos esos quistes, ellos se pueden complicar. Uno es que haya un proceso infeccioso y se generen desarrollo de acumulación de secreciones infectadas, y va a generar un proceso de tipo neumónico o bronconeumónico, y puede ser pues, la causa en última instancia pues, de complicación. Puede ser que la multiplicidad se fusione uno con otro y con otro y se genere un neumotórax. O que, ejemplo, por la ideación sobresaliente de él, haya lesiones de vasos sanguíneos y que se genere hemorragias. Y que a través también de esa repetición de procesos infecciosos, que son niños que desde que nacen están presentando procesos infecciosos y aparentemente injustificados, y que eso termina siendo, en última instancia, zonas amplias de cicatrizaciones.
En ellos se ha establecido algunos hechos de tipo familiar. Alguna vez tuvimos una niña en el servicio de patología de San Juan de Dios con unos quistes pulmonares. Pues lamentablemente el diagnóstico se hizo post-mortem, una niña que desde que nació era con unos actos de regurgitación y que pues hasta último momento se alcanzó inclusive a sospechar que tuviera una fístula traqueoesofágica. Y era una niña con unos quistes pulmonares, un quiste pulmonar congénito, pero era de tipo central. Y en ello me acuerdo, pues, porque se estuvo buscando que de pronto tuviera un componente de tipo familiar, porque ella tenía unos hermanos que eran gemelos, y entonces, pues, generaba ahí como la duda. Se puede observar, por ejemplo, en el síndrome de Cartagener, que pues lo veremos más cuando estemos en el sistema respiratorio, niños con la trisomía 18 o el síndrome de Marfan. Bueno, este es como un esquema pues, de resumen de lo que son los quistes centrales y periféricos, que estos son de mayor tamaño, se localizan regularmente a nivel periliar, que pueden estar localizados por dentro o por fuera pulmonar, que ellos pueden terminar en una forma ciega, que están revestidos por epitelio respiratorio, que la pared es un poquito más gruesa, que puede tener músculo, puede tener cartílago. Estos que son múltiples, son más pequeños, pueden estar aglomerados en una zona muy bien definida o presentarse en una forma aleatoria y dar un aspecto de tipo difuso. Bueno, está lo otro, que es el enfisema de tipo congénito. Esto es una hiperdistensión crónica del pulmón en el periodo perinatal. No se sabe la causa. Vamos a encontrar una dilatación acentuada de los alvéolos, con posiblemente foquitos de fibrosis. Y este tipo de enfisema congénito, dependiendo de la localización, se clasifica entre trolobillar, panlobillar y paraceptal. O sea, proximal lo compromete todo y compromete la parte distal. ¿Qué es esto? Pues sí, que esto lo vamos a ver mejor cuando estemos hablando de los enfisemas. Bueno, puede darse las malformaciones vasculares intrapulmonares, en la cual se puede generar una estenosis de las ramas arteriales, con hiperplasia fibrosa focal, inclusive concéntrica, o sea, todo alrededor de la pared del vaso sanguíneo, que lo que genera es una estenosis. Es dado que en un porcentaje del 30% de los casos hay malformaciones cardíacas asociadas, como es una estenosis de la válvula pulmonar, o una tetralogía de Fallot, el ductus arterial persistente, o una aplasia de la arteria pulmonar izquierda, o un drenaje venoso anómalo de las pulmonares. Esta es una imagen que nos está mostrando pues, una malformación que llama la fístula arteriovenosa intrapulmonar. Regularmente se encuentran en focos debajo de las pleuras, son solitarios, y las paredes son mucho más delgadas, y lo cual tiene un componente de tipo de entrada y de salida, o sea, aferente y deferente, y es posible que por el sitio anatómico y por la no necesidad tan imperante, hace que no vaya a tener aparentemente ningún tipo de signo de sintomatología. Está esta situación, que es la fístula traqueoesofágica, y es la persistencia de esa comunicación entre el esófago y la tráquea, y tiene tres formas de presentación, en la cual la primera se llama la fístula traqueoesofágica distal con atresia esofágica. Entonces, en lo cual esto que es la porción esofágica termina en un fondo de saco ciego, y la porción inferior, que esto es el diafragma y este es el esófago, llega y tiene una comunicación con las estructuras bronquiales. Regularmente es estructuras bronquiales altas, o sea, más casi como a nivel de la tráquea. ¿Qué hace? Que ese niño, en el momento de nacer y que va a comenzar la lactancia, va a tener emesis siempre, porque el contenido alimenticio se va a estacionar aquí. Y que sea posible que por ese mismo fenómeno de paso no viable, pues hace que pronto va a tener broncoaspiraciones por el hecho de estar insistiendo en generar este fenómeno de dilución y que no va a ser permeable. Hecho que es una intervención quirúrgica inmediata. Esta otra, la fístula traqueoesofágica proximal con atresia esofágica. Entonces, en lo cual la porción superior del esófago
esta se comunica con la tráquea a través de un trayecto estrecho, un trayecto que llama de tipo fistuloso. Y en la porción inferior tiene un comienzo en fondo de saco ciego y hace que y no exista pues esa comunicación viable entre un sitio y otro, y esta porción del esófago sí tiene comunicación con el estómago. Eso que es una necesidad inmediata de actividad de tipo quirúrgico. Y está esta otra, en la cual es un trayecto fistuloso entre la estructura traqueal y el esófago, una comunicación regularmente es estrecha, pero el esófago no tiene ningún componente de tipo atrésico, sea proximal o sea distalmente. Ay, venga, ¿qué pasó aquí? Ah, no, pensé que me faltaban 2 diapositivas, no, ahí está. No, listo. Ah, no, hasta acá. No. Ah, no, esa yo la había retirado, esa otra diapositiva. Bueno, muchachos, quiero comentarios. Comentarios. Cabrera. Miguel. Señor, ¿Cómo está usted? bien, bien. ¿Y usted, Comentarios doctor? que vamos a hacer. Perfecto, afortunadamente. No, pues muy chévere, pues bien explicado. Ah, en serio. Sebastián García. Gracias, Cabrera. Sebastián. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo va? Excelente, Sebastián. Qué Cuénteme, bueno. comentarios respecto a lo que hablamos anteriormente, pues de las normatividades o de sugerencias que me quieran hacer, pues dado que tanto nosotros como ustedes estamos experimentando y jugando a hacer con respecto a este tipo de forma de interdisciplina académica. Y pues nos corresponde hacerlo, hay que tratar de sacarle el mejor provecho, entonces de pronto existen ideas o propuestas de algún tipo de modalidades que podamos experimentarlas, ¿cierto? Por eso les quiero abrir las puertas y me comentan todo lo que quieran proponer, está bienvenido. Entonces quedamos en lo siguiente, yo hablo con Felipe para hablar lo de los grupos y creo que hago una forma inicial de sus temas que voy a asignarles y les digo que en forma conclusiva, de acuerdo a lo que ustedes propusieron, qué vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, que vamos a hablar de bronquitis crónica, entonces hacemos que es cuento de todo el tiempo, un casito clínico de bronquitis, un artículo que hayamos encontrado y otra actividad que, por ejemplo, ustedes quieran que realicemos en conjunto o que ustedes las quieran hacer aparte pues, de eso. Un ejemplo, presentar un flujograma en el cual van explicando el desarrollo evolutivo de una sesión de una patología que se presta para hacer esa disciplina. Sabemos que hay algunas que se prestan para algún tipo de formalidades o de actividades y otras para otras. Entonces, muchachos, entonces, algo adicional. Doctor, yo tenía una duda. Espere, yo miro. Rosso. Uy, señorita Paula Rosso, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, Qué doctor. gusto escucharla. ¿Usted por qué cambió la voz? No. Me estaba engañando. Sí, pues una voz No. me despistó. Dígame, mujer. Este tema que vimos hoy, ¿de dónde es que se busca? Porque pues eso no está en el libro. Tiene razón, yo se los mando. Ah, bueno, listo. Yo voy a buscar y lo mando, ya lo mando. Sí, porque si no me Sí, quedo. ¿Cómo? ¿Qué? Que de una vez, porque si no usted sabe que se lo olvida. Sí, claro, me conoce. Listo. Bueno. Sí, esa malformación es como, sí, hay como unos tres temitas en los cuales les debo entregar el texto borro. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias, Mara Paula. Bueno, muchachos, ¿no es más entonces? Negativo. Gracias. ¿Ah? Negativo Bueno. al civil, doctor. Bueno, Carol. ¿Y cómo le fue, Carol? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, después de ser hospitalizada, mucho mejor. Ya me siento feliz de volverlo a ver, lo extrañé mucho. Qué rico que estemos en esta actitud y se le logra percibir de que vamos muy bien. Muchas Doctor, gracias. en la tarde de clase.
Doctor, sino Ah, que no, venga, no, hoy no hacemos clase esta tarde. Para darle para tiempo para programar y organizar eso, nos encontramos ese lunes a las 2. ¿Sí? Ya se me ha Ah, bueno, olvidado. Sara Jimena. Sara Jimena. Buenos días, doctor. Buenos días, Sara. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Dónde estaba? ¿Cómo, doctor? ¿Dónde estaba? Ah, no, en la reunión, en la casa. Ujú. Cuénteme, Sara. ¿Comentarios? No, doctor, completamente de acuerdo con la metodología, Ah, con lo que bueno. habló. Bueno, ay, se me olvidó también comentar, la próxima clase es patología de cavidad nasal, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? listo, doctor, sino Bueno, que pues aquí por el grupo pues estábamos hablando acerca de qué hacer, pues por el grupo de sí, WhatsApp y sí. estábamos hablando que de pronto un taller en vez del quiz. Entonces, pues sacar, digamos, la patología de Robinson y usted coger un tema y hacer unas preguntas, unas 10 preguntas por tema. Y después nosotros les ponemos las preguntas, pues, en clase. No sé qué le parecería eso. Así usted asegura la Sí, no, lectura, así me usted parece muy asegura, bien. Sí, así ya. aseguramos la lectura y también, pues, cogemos las partes más importantes y de una vez nos ayuda con las preguntas del parcial y para el SERI. Sí, está bien. Sí, me parece perfecto. Lo único es que yo necesito una garantía de que ese taller lo hagan de verdad e individualmente. Que el tema de eso es siempre lo mismo. O sea, dividamos las preguntas, las resuelva ahí leyéndolas y tengan, se las entrego y copien y peguen. Entonces, No, que pues, realmente, doctor, si quiere, podemos armar un drive y sí, pues sí, está bien. cada uno mete lo que tenga que meter, pues. Y pues para eso pues las explicaríamos en clase, Y para para Sí, que eso, bueno, sepa que sí eso entendimos y que lo hacemos el estudiamos. taller, eso, hacemos sí, digamos, la explicación de la clase, después un tallercito, nosotros leemos el taller de esa clase y la otra resolvemos y lo subimos a un drive. bueno, listo, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, Gracias, listo. Bueno, doctor. bueno, bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias, Muy doctor. bien. Gracias, pues, muchachos. Hasta luego, Laura Macera. Gracias, hasta luego. Bien, Kevin. Chao, Luisa. Hasta luego, doctor. Luego, Ay, no entendí qué me dijo Kevin. Ah, qué pena, Kevin. Yo voy a mirar. Doctor, lo que pasa es que el correo de Kevin está mal escrito. Ah, bueno, bueno. Sí, es porque bueno, listo, ya aquí lo voy a copiar. Listo, bueno, gracias.